Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Una vez más, la tecnología nos permite desarrollar un tema para ir incrementando nuestros conocimientos. Esta vez veremos los grupos sociales. Iniciando, iremos a definir en qué consisten los grupos sociales. Son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a valores, normas, creencias o intereses sociales comunes. En esto consisten los grupos sociales. Son un grupo de personas que tienen creencias, intereses, valores comunes. Y de acuerdo al enfoque tenemos dos o más tipos de grupos. Primeramente tenemos los grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios tienen vínculos interpersonales estrechos e íntimos, una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Al grupo primario pertenecen la familia más cercana, hablando de padres, hermanos, hijos, a pesar de que también se dan las excepciones donde los parientes cercanos también por la desunión o por algunas cuestiones muy personales se distancian de este grupo primario. Los amigos íntimos, los amigos cercanos de años también pertenecen a este grupo, a los grupos primarios. Por otro lado tenemos los grupos secundarios. Consiste en una colectividad menos unida que el grupo primario. Los individuos entran en estas relaciones por su propia voluntad. Por lo tanto, se los conoce también como grupos voluntarios. Se caracterizan por la competencia, el interés propio, la eficiencia, el progreso y la especialización. La diferencia entre el grupo primario y el grupo secundario es que en el grupo primario reina mucho el lazo afectivo, donde uno de ellos, cuando está en aprietos, como se suele expresar, está con problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas emocionales, siempre los miembros de ese grupo se ayudan mutuamente para superar esa situación. En los grupos secundarios no se dan esos lazos afectivos, no existe esa vinculación íntima, ni mucho menos. A estos grupos suelen pertenecer los compañeros de trabajo, el ambiente, los que integran, por ejemplo, una comisión vecinal, un coro polifónico. Categorías y conglomerados. Las categorías y conglomerados pertenecen a los grupos secundarios. Veamos en qué consiste la categoría. Son las características comunes que diferencian a una gente de otra. Cotidianamente se utiliza las categorías para decir la clase trabajadora, la clase sindical, la juventud. Las categorías sirven para diferenciar un grupo de otros. Así decimos los colorados, los cerristas. Tienen características comunes porque los simpatizantes del Partido Colorado se identifican con esos principios, o se deberían por lo menos identificarse. La clase trabajadora es otra categoría porque son la clase productiva. La clase sindical son quienes defienden los derechos de sus afiliados. Los adultos de la tercera edad son aquellas personas que ya han cumplido más de 60 años. Los estudiantes. Entonces uno ve a varios jóvenes con ciertas características comunes, tratándose de jóvenes de colegiantes, lo ve con uniforme, lo ve no con muchos años, entre los 15 a 18, por decirlo así. Entonces, quienes reúnen esas características comunes, esas son las categorías, se los identifican por esas características. Ahora, los tipos de categorías es bastante difícil especificar o cuantificar porque existen innumerables categorías. Los jóvenes, los adultos, los cerristas, los encuentristas, los feministas, los machistas y varias categorías que sería imposible cuantificar la cantidad de categorías. Luego tenemos los conglomerados. Son personas que están en proximidad física pero no comunicación recíproca. Los vínculos son muy débiles y circunstanciales. Tenemos varias clases de conglomerados. Para empezar, veamos la multitud. ¿Qué nos dice? Es un conglomerado pacífico de personas con escasa interacción mutua. Se destaca por ser heterogéneo y son de diferentes edades, culturas, niveles sociales, sexo, experiencias. Se hallan unidas por un objetivo que motivó la reunión. Persiguen un interés común la multitud. Ejemplos de ellos son los movimientos sociales, los espectadores de un concierto, entre otros.
La turba tiende a actuar en forma breve pero intensa. Son conjuntos de personas que se estancan por la violencia, generan confusión y caos. Y generalmente en la turba existen líderes por supuesto que son negativos, que incitan, que promueven a sus miembros a actuar y se caracterizan por la violencia por sobre todo. Generalmente cuando actúan causan bastante daños materiales, daños físicos. Por ejemplo, una turba que sale a las calles a manifestarse contra la suba de impuestos. Rompen vidrios de tiendas, de autos, por decirlo así. O los fanáticos de ciertos clubes a la salida de los estadios, que generan bastante confusión, arremeten contra los hinchas de otros clubes, entre otros. La diferencia entre la turba y la multitud es que la multitud tiene un objetivo, ya sea reivindicar ciertos objetivos o simplemente asistir a algún evento, y se caracteriza por ser pacífica sobre todo. Sin embargo, la turba es generalmente violenta y crea bastante confusión, daño material, daño físico. Luego tenemos el auditorio. Es un conglomerado de personas que se reúnen libremente para asistir a un acto, por ejemplo al lanzamiento de un libro, entre otros. Tenemos también así las manifestaciones públicas. Son conglomerados de personas que se reúnen deliberadamente con el objeto de promover una idea, un credo, un movimiento o una persona. Se juntan para reivindicar algún derecho. Son una de las expresiones colectivas populares más importantes que disponen las personas, o como se dice, el pueblo, para manifestar ciertos aspectos que se considera de interés general. Por último tenemos los conglomerados residenciales. Lo integran las personas que viven en ciertos lugares, sean barrios, sean condominios, sean lugares en donde los pobladores tienen conciencia de comunidad, se identifican con su comunidad y son fanáticos, por decirlo, por su comunidad. Los integrantes del barrio obrero, por ejemplo, de la Asunción, la gran mayoría son fanáticos por el club Cerro Porteño. Y ahí los pobladores de Franco también se sienten más identificados que los pobladores de Ciudad del Este, por decirlo así, tal vez por el arraigo que los caracteriza. Fue un gusto compartir una vez más con ustedes estos contenidos y estamos siempre atentos a eventuales consultas. Hasta pronto.